y portavoz del grupo parlamentario en la Comisión del Pacto de Toledo. Quiero agradecerles que a través de esta ventana me permitan mandarles un saludo solidario y combativo en este ciclo de Agenda 2030 y Desarrollo de Derechos Humanos que están organizando los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Córdoba, concretamente de una manera más afectuosa a los compañeros y compañeras que están en la sesión del Pacto de Toledo. Transmitirles que hemos peleado en ese Pacto de Toledo para que el resultado de estas nuevas recomendaciones fuera condición de posibilidad para que se desarrolle nuestro acuerdo de gobierno en materia de pensiones con el Partido Socialista Obrero Español, que tiene cosas muy importantes, pero por destacar en estos momentos voy a mencionar dos, ¿no? Una, la defensa a ultranza del sistema público de pensiones frente a los ataques voraces que estamos recibiendo por parte de la banca y de los fondos buitres, y que la seguridad social camine en pos del objetivo de que toda la población pensionista de nuestro país tenga el derecho al desarrollo de una vejez digna y por tanto unas pensiones dignas y adecuadas para ello. En esa línea yo estoy convencida que esas jornadas que comienzan serán fructíferas y serán combativas. Y agradecerles nuevamente que me permitan estar con ustedes brevemente y mandarles un abrazo a todos y a todas, solidario y combativo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este ciclo de debate sobre la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Cristina Vidal, soy concejal del Ayuntamiento de Baena por el Grupo Municipal de Unidas y mi papel hoy es presentar y moderar este interesantísimo debate. Este debate se encuadra en un ciclo que está compuesto de 7 sesiones, cada una de ellas con distintos ponentes y de distintas temáticas, y que tiene como objetivo la participación y la reflexión colectiva sobre temas de actualidad que merecen ser compartidos por todos. Por supuesto, todos bajo el paraguas común de la Agenda 2030 y los derechos humanos. Estas sesiones se celebrarán cada jueves a partir de las 7:30. Tendrán una duración aproximada de 90 o 60 minutos y se van a transmitir a través del canal de YouTube de Izquierda Unida Córdoba, donde quedarán grabadas para que cualquier persona, compañera, compañero, pueda verla a posterioridad. En esta plataforma vamos a encontrar un chat a través del que podéis participar, podéis hacer cualquier pregunta o cualquier reflexión que consideréis oportuna. Este ciclo de debate se inauguró la semana pasada con la presentación de la Agenda 2030. Hoy hemos abierto también esta sección con un pequeño vídeo en el que se hacía un pequeño recordatorio de lo que era la Agenda 2030, pero hoy nos va a tocar abordar un tema que está de muchísima actualidad, que se está discutiendo en estos meses y que parece que el próximo jueves se aprobará en el Congreso de los Diputados, que es la modificación del Pacto de Toledo. Y para ello tenemos la suerte de contar hoy con varios ponentes que nos podrán ilustrar con su experiencia sobre este tema. Al comienzo de esta sesión hemos podido ver el saludo de María del Carmen Pita, parlamentaria de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados y que además es portavoz de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. Como invitados en este debate tenemos a Eduardo Garzón, economista de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos a Juan Puerto, representante de Comisiones Obreras de Córdoba. Tenemos a Soledad Ruiz, secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT Andalucía. Y tenemos a Carmen Mari Ruiz, responsable adjunta de Organización de Izquierda Unida en la provincia de Córdoba. Esta sesión va a transcurrir de la siguiente manera. Tras una primera ronda de intervenciones de 10 minutos cada ponente, vamos a dar paso a las preguntas y los comentarios que nos vayáis trasladando a través del chat de este canal, para que después podamos tener una segunda ronda de intervenciones en la que nuestros ponentes podrán contestar a todas las preguntas que nos hayáis hecho. Y antes de dar paso a las personas que van a intervenir hoy en este debate, os tengo que contar que a través de una plataforma que realiza sondeos a tiempo real, vamos a hacer una consulta interactiva. Esta plataforma se llama Mentimeter.
En esta plataforma encontraréis 2 enlaces a 2 preguntas que podéis responder y que presentaremos al final de este debate. Son 2 preguntas. La primera de ellas es ¿qué creemos que será el Pacto de Toledo para la sociedad? Si será positivo, si será negativo. Y la segunda pregunta es que cuáles son las principales amenazas del Pacto de Toledo en los términos actuales. No voy a extenderme mucho más y le pido a las personas que hoy intervienen en este debate que se atengan a los tiempos marcados para que podamos poder tener una segunda ronda. Y comenzamos con Eduardo Garzón. Eduardo grabó hace unos días un vídeo muy pedagógico que ha recibido ya casi 300.000 visitas en redes, 30.000 visitas en redes. Y nos ha parecido, Eduardo, que tu intervención podría comenzar compartiendo este vídeo con todos nosotros para que después puedas añadir todas las puntualizaciones que estimes oportunas. Adelante, Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en vuestro ciclo, en vuestra jornada, y también muchas gracias por la presentación. Como bien decía, me habían propuesto los compañeros y compañeras que ya que había realizado un vídeo breve sobre este tema y además es de reciente actualidad, que utiliza recursos y que quizás está ya pensado para que con muy pocas palabras se pueda mandar muchos mensajes, que podría ser interesante compartirlo. Así que adelante y luego lo matizo en mi última parte de intervención. Por fin, después de 4 años de negociaciones, tenemos un nuevo Pacto de Toledo respaldado por todos los partidos políticos. Se trata de 22 recomendaciones que deberán guiar las políticas relacionadas con el sistema público de pensiones de aquí en adelante. Al ser recomendaciones no podemos saber qué medidas concretas se aplicarán, pero sí por dónde irán los tiros. A no ser, claro, que algún gobierno se salte esos compromisos del Pacto de Toledo, como ocurrió con el gobierno de Zapatero y el de Rajoy. En este vídeo haré un resumen de las principales recomendaciones y también aportaré mi valoración global sobre este nuevo acuerdo. La recomendación 0 blinda el modelo de reparto de las pensiones públicas. Este modelo consiste en que las pensiones que se le pagan a los jubilados actuales se financian con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales. Se trata de un modelo solidario entre generaciones. Esto es lo que tenemos y lo que seguiremos teniendo. El modelo alternativo que se descarta de nuevo en este Pacto de Toledo es el de capitalización, que consiste en que cada uno se acaba pagando al final su propia pensión. Es un modelo menos solidario y más individualista. La recomendación 1 es un ajuste contable y presupuestario que reducirá notablemente el déficit de la seguridad social. Como es bien sabido, la seguridad social es una especie de monedero o cuenta del Estado que está aparte del resto del dinero, que está en los presupuestos generales del Estado. La seguridad social se nutre fundamentalmente de cotizaciones sociales y paga fundamentalmente pensiones, pero también paga otro tipo de prestaciones. El resto de ingresos y de gastos del Estado se computan en la cuenta de los presupuestos del Estado, como por ejemplo la recaudación por IVA o IRPF y los pagos para sanidad o educación. Pues bien, la recomendación es llevarse algunos gastos desde el monedero de la seguridad social al monedero de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué gastos? Pues los que tienen menos sentido que se financien con cotizaciones sociales, como por ejemplo los complementos de maternidad o las políticas activas de empleo, que pasarían a financiarse con impuestos. El resultado es que los gastos de la seguridad social se reducirían notablemente y también el déficit, que se estima que acabaría recortado en 2/3. Evidentemente, lo que mejora en déficit la seguridad social lo empeora los presupuestos generales del Estado. Pero es que el objetivo de esta recomendación es sanear las cuentas de la seguridad social para que luego nadie pueda decir que el sistema público de pensiones es insostenible y que hay que reformarlo porque la seguridad social está en números rojos. La recomendación 2 se refiere a que las pensiones se tienen que actualizar al ritmo del IPC, de la inflación, que es algo que ha ocurrido casi siempre, excepto desde el año 2012 al 2018, por culpa de la reforma que llevó a cabo el gobierno del Partido Popular. La recomendación 3 es que cuando las cuentas presenten mejores números, la llamada hucha de las pensiones, que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se volverá a nutrir con recursos. La recomendación 4 es que los autónomos coticen en función de sus ingresos y que solo haya 2 regímenes en la seguridad social, el de los autónomos y el de los asalariados.
La recomendación 5 es que se seguirán necesitando 15 años de cotización para tener derecho a una pensión contributiva y que para calcular la cuantía de la pensión se utilizará 25 años de cotizaciones. Antes del año 2011 eran solo 15. La novedad es que no necesariamente tendrán por qué ser los últimos 25 años de la carrera laboral, sino que se podrían realizar ajustes para beneficiar al interesado. La recomendación 8 insta a reforzar la plantilla de la Seguridad Social, que prácticamente no ha cambiado desde el año 1980 y que ha perdido un 20% de su plantilla, fundamentalmente debido a los recortes que se iniciaron en el año 2010. Esto explica que la edad media de la plantilla sea actualmente de 58 años. La recomendación 12 se refiere a penalizar la jubilación anticipada de los trabajadores, pero fundamentalmente de aquellos que mayor renta tienen porque son los que más ventajas tienen en la actualidad. El objetivo es que no haya tantas prejubilaciones y que la edad de jubilación real se aproxime más a la edad de jubilación teórica, que quedó fijada en 67 años. También se habla de favorecer que quien quiera jubilarse más tarde pueda hacerlo. La recomendación 15 sugiere utilizar la tasa de sustitución, esto es, la relación entre la pensión de jubilación y el salario cobrado durante la carrera laboral, como un indicador para guiar las futuras reformas del sistema. La recomendación 16 habla de potenciar los planes de empleo que firman algunos trabajadores con sus empresas que sirven para complementar la pensión futura. Y también de que se cree un macrofondo público para que el Estado haga competencia al sector privado en estos planes de empleo y además lo extienda a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Hay más recomendaciones, pero a mí me ha interesado resaltar estas porque las considero las más importantes. Mi valoración de este nuevo Pacto de Toledo es que supone una ligera mejora con respecto al anterior pacto y sobre todo una muy buena mejora con respecto al camino que venía marcando el Partido Popular desde el año 2012. El blindaje del modelo de reparto, la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC, el traslado de gastos desde la seguridad social a los presupuestos generales del Estado, la mayor flexibilidad para escoger los mejores años para calcular la pensión, la mayor adecuación entre los ingresos y las cotizaciones de los autónomos y el refuerzo de la plantilla de la seguridad social son todas muy buenas noticias. Lo que no es tan buena noticia es que no se diga nada de reducir la edad de jubilación, que el gobierno de Zapatero aumentó desde los 65 a los 67 años. Que sigan siendo 25 años los que se necesitan para calcular la cuantía de la pensión, en vez de 15 como antes de la reforma de Zapatero del año 2011, que se mantenga la hucha de las pensiones, que no tiene ningún tipo de utilidad, que se vincule el sistema a la tasa de sustitución, porque si los salarios bajan, las pensiones tenderán a ser menores, y que se incentiven los planes de empleo entre algunas empresas y sus trabajadores. En cualquier caso, para ser un consenso entre todos los partidos políticos no está nada mal, porque el sistema público de pensiones español seguirá siendo uno de los más solidarios de toda la Unión Europea y esto es todo un logro en estos tiempos neoliberales que corren. Eso sí, estos son solo recomendaciones y ya sabemos que los gobiernos se la pueden saltar. Habrá que estar alerta para evitar que algún gobierno vuelva a atacar el sistema público de pensiones saltándose las recomendaciones del Pacto de Toledo, como hicieron los gobiernos de Zapatero y de Rajoy. Bueno, pues esas eran mis líneas fundamentales a la hora de valorar y resumir el nuevo Pacto de Toledo y ya solo me quedaría añadir pues una serie de matizaciones que creo que complementarían un poco ese panorama descrito, ¿no? Y es el hecho de recordar que el Pacto de Toledo, al fin y al cabo, es una especie de pacto institucional, un pacto de Estado, una especie de compromiso entre todos los partidos políticos firmantes, y que por lo tanto es una especie de papel que puede guiar y que va a anclar las políticas que luego van a seguir realizándose en torno a la cuestión del sistema público de pensiones. Pero claro, nosotros ya sabemos que cualquier pacto, cualquier papel, cualquier documento, incluso aunque sea la Carta Magna, como la Constitución española, se puede vulnerar y se puede violar. Yo creo que aquí lo importante es tener en cuenta que, al fin y al cabo, la orientación que vaya a tener este nuevo Pacto de Toledo, igual que lo tiene la Constitución o
cualquier otra ley, va a depender de la correlación de fuerza. Evidentemente, en un momento en el que teníamos un gobierno mayoritario, por ejemplo, del Partido Popular, con Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, tenía mucho más capacidad para hacer prácticamente lo que quisiera y con mucho margen de maniobra, que afortunadamente pues fue reducido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo durante mucho tiempo gracias a la lucha de los pensionistas fundamentalmente, y ahí es donde vemos que la correlación de fuerza es al fin y al cabo lo más importante, lo que va a marcar por dónde vayan los tiros. Eso sí, yo considero que el Pacto de Toledo, siendo pues esa especie de compromiso institucional que uno podría pensar desde el punto de vista teórico, económico, que no sería necesario, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues en otros países no ocurre esto y ya tienen sistemas públicos de pensiones potentes, lo que pasa es que hay un compromiso detrás, la propia idiosincrasia de los países. Yo creo que en nuestro país ocurre algo parecido. Afortunadamente contamos con un compromiso fuerte por parte de una mayoría de la población que quiere respaldar y que valora el sistema público de pensiones y que por lo tanto va a luchar por eso y le va a plantar cara a todos los gobiernos y a todos los movimientos y a todas las maniobras que se vayan a plantear en contra. Pero dicho eso, creo que la utilidad que tiene el Pacto de Toledo es la de fijar ese compromiso. A mí la recomendación 0 es la que más me gusta porque marca el carácter público y universal y solidario del sistema público de pensiones y eso va a ser muy difícil que le puedan dar la vuelta, aunque quieran darle la vuelta, aunque incluso alguna recomendación va por ese camino, aunque incluso desde alguna perspectiva se podría considerar que el origen del Pacto de Toledo era precisamente sentar las bases para cambiar de un sistema público universal de reparto hacia uno de capitalización poco a poco, cosa que no les ha salido tan bien como ellos querían, en algunos aspectos sí, en otros no tanto, y cuando nosotros hacemos una valoración, y con esto termino, de comparativa con otros países, podemos estar hasta el momento orgullosos y satisfechos porque, como digo, de momento en nuestro país, todos esos avances que se han vivido en otros países, en otras economías, avanzando hacia un sistema privado, más de capitalización, más de dar recursos y medios a los fondos privados, en nuestro país no está pasando de la misma forma, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo de lo que nos tenemos que vanagloriar. Sin duda creo que es en buena medida un éxito de las movilizaciones que sobre todo llevaron a cabo los pensionistas, pero también muchos otros colectivos en defensa del sistema público de pensiones. Y eso es con lo que yo acabaría esta intervención, ¿no? Recordando que la correlación de fuerza es lo que va a marcar al final qué es lo que se va a hacer por parte de cualquier gobierno en el sistema público de pensiones y que ahí deberemos seguir estando para que ningún gobierno, ni este ni los venideros, pues pueda ir erosionando el sistema público de pensiones como hizo sobre todo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y como también ha ocurrido en otros países. Así que habrá que estar alerta y seguir luchando. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Antes de darle la palabra a los representantes de las organizaciones sindicales, os transmito el saludo de los siguientes compañeros y las siguientes compañeras. Javier Quijada, José Luis Caravaca también nos mandan saludos. Nos manda saludos también Félix Lambert, Tacri Pozo, Miguel Navazo, Flora Argentina y Miguel Ángel Linares. Ahora sí, les paso la palabra a los representantes de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, quienes nos van a ampliar la visión de este nuevo posible pacto y nos podrán contar cuáles son las fortalezas y las oportunidades del nuevo pacto, así como las debilidades y las amenazas. En primer lugar, va a intervenir Juan Puerto, representante de comisiones obreras, al que le doy la palabra. Adelante. Buenas noches. Previo a entrar en materia, saludar a todos los compañeros y compañeras y en nombre de la organización a la que represento, a todas las afiliaciones. Antes de entrar, quiero manifestar mi recuerdo a todos aquellos compañeros pensionistas que han fallecido víctimas de la COVID. COVID se ha cebado con hombres y mujeres que han dejado mucho por la historia de este país. Para ellos, mi recuerdo. Y mi exigencia al mismo tiempo para la Junta de Andalucía, depositaria de las competencias en residencias de mayores, para que actúe con eficacia
con contundencia y con firmeza, para evitar que este tipo de desgracias se sigan manteniendo. Lógicamente, nuestra visión como sindicalista se tiene que anclar en todo lo que ha supuesto la lucha de pensiones. Mi actividad sindical se inicia precisamente un 20 de junio de 1985, cuando Comisiones Obreras convoca una huelga general contra la Ley de Seguridad Social que, en desarrollo de la Constitución, planteó en aquel momento el gobierno socialista. A continuación, nos encontramos también con otra huelga general, el 14 de 1988. Fruto de esa huelga y de la posterior elaboración de la plataforma sindical prioritaria conjuntamente con UGT, se consiguió la Ley de Pensiones No Contributivas de 1990. Conviene que esto se tenga en cuenta, porque tenemos dos momentos. Un momento de unilateralidad que solamente lleva a la confrontación y un momento de consenso que alumbra el reconocimiento de un derecho como es el derecho a la pensión no contributiva. La creación del Pacto de Toledo no hace sino incidir en esta línea de acuerdo y de consenso. Y como consecuencia de ello, entre el año 96 y 2001 se posibilitó una mejora de las pensiones, tanto de incapacidad como de orfandad, como de viudedad. Y al mismo tiempo se consolida la actualización de las pensiones con respecto al IPC. Vuelvo a insistir, el acuerdo supone mejoría y avance en derechos, pero sin embargo la unilateralidad supone pérdida de derechos. Esta unilateralidad se manifiesta tanto por los gobiernos del PSOE en 2010, por la supresión del IPC y la congelación de pensiones, como en el gobierno Rajoy, con una reforma unilateral que, entre otras cosas, supuso pérdida, consolidar la pérdida de poder adquisitivo, dilapidar reservas y la introducción del factor de sostenibilidad que, si bien está en suspenso hasta el año 2023, está ahí todavía. ¿A qué nos conduce esto? Esto nos conduce a una cuestión que, como sindicalistas, lógicamente nos preocupa y nos ocupa. Cuando se dan decisiones unilaterales, se produce pérdida de derechos. Cuando se producen acuerdos producidos por la movilización y que la negociación producida por la movilización y que se traduce en acuerdos, se avanza. Conviene que esto lo tengamos presente a la hora de seguir luego con otras cuestiones. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta. Tenemos una seguridad social potente. Los tres subsistemas de pensiones que existen en España: régimen general de la seguridad social, régimen de clase pasiva del Estado y pensiones no contributivas, pagan mensualmente más de 10 millones y medio de pensiones. Con lo cual, tengamos en cuenta que estamos ante un tema muy importante y que es un pilar importante del Estado de Bienestar. Siguiente cuestión. El sistema de pensiones tiene que abordar unos retos con carácter futuro. Primero, hasta el año 2048 se van a incorporar al sistema más de 5 millones de ciudadanos y ciudadanas. La incorporación de estos ciudadanos y ciudadanas viene con buenas cargas de cotización y al mismo tiempo con una buena esperanza de vida, pese a que la COVID trae como consecuencia puede traer como consecuencia la esperanza de vida pueda disminuir hasta un año. Pero generalmente nos situamos en una buena esperanza de vida. Ante eso, ¿cómo actuar? Vamos a ver, nosotros tenemos que intervenir con los instrumentos que tenemos. Y los instrumentos que tenemos son las claves constitucionales que marcan nuestro sistema de pensiones y los elementos que conforman la construcción de la pensión. Y me explico. Nuestra Constitución establece en su artículo 41-50 las claves de nuestro sistema son la universalidad, la suficiencia y la actualización. Universalidad solamente puede hacerse posible si tenemos un sistema público. Los sistemas privados no lo garantizan. La suficiencia. La suficiencia tenemos que actuar a un doble nivel. Primero,
mejorando las pensiones mínimas. Y segundo, garantizando la suficiencia del sistema. Para garantizar la suficiencia financiera del sistema, imprescindible separar fuentes de financiación. Imprescindible. Tercero, el tema de actualización. Se ve como la posición más adecuada que para acometer esta clave hay que acomodar la subida de las pensiones al IPC. En otro nivel, teniendo en cuenta los elementos que conforman la pensión. ¿Cómo se construye una pensión? Una pensión se construye básicamente en torno a tres cuestiones. Primero, el periodo de cotización. El periodo de cotización viene definido por la estabilidad en el empleo. Luego, lógicamente, hay que definir planes de empleo que posibiliten un empleo estable, digno y con derecho. Y además dirigido a sectores vulnerables. Entiéndase, jóvenes, mujeres, mayores de 52 años. Y no olvidemos una cosa. Más de 250.000 jóvenes que constituyen la mejor generación de la mejor generación y la mejor formada de la historia de España se encuentran en el extranjero. Hay que posibilitar en esos talentos, la vuelta de esos talentos. Hablamos también de bases de cotización. La base de cotización viene determinada por el salario. En este sentido, de igual manera que hay que propiciar una política de empleo dignos, hay que propiciar unos salarios adecuados. Y no solamente salarios adecuados, hay que conseguir que en este país el personal cotice por sus salarios reales. Más de 1,5 millones de personas en este país no cotizan por sus salarios reales. Y nos estamos refiriendo básicamente a personal autónomo y personal que gana por encima de los 4.070 euros, que es el tope máximo de cotización. En este tipo de cuestiones tendríamos que entrar. Y como última medida, la lucha contra el fraude. Es inadmisible los niveles de economía irregular o economía sumergida que existen en este país. En este contexto, ¿cómo valora Comisiones las recomendaciones del Pacto de Toledo que creo que hoy el Congreso ha ratificado pues, con una amplia y cualificada mayoría? Nosotros saludamos esto como una cuestión positiva. Tengamos en cuenta lo que es la dinámica del Pacto de Toledo. Digamos que una vez que el Congreso aprueba estas recomendaciones, las remite al Gobierno. El Gobierno tiene que acometer un proceso de negociación con agentes sociales y concretar una serie de medidas que hagan posible que nuestras pensiones sean suficientes y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hasta aquí, luego podremos continuar. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, Juan. Os recuerdo y os animo a responder las dos preguntas que os hemos dejado en el chat para que una vez que finalice el debate podamos comentar cuáles son vuestras opiniones. También os traslado felicitaciones de dos compañeras, de una compañera, Sacri Pozo, que dice enhorabuena a Eduardo por su vídeo. Le parece un vídeo corto, pero que aclara muchísimo y es fundamental para quedarse con las ideas clave. También tenemos una felicitación de Juan Vega y nos dice que hay que recuperar la edad de jubilación a los 65 años, ya que hay sectores que no aguantan trabajando hasta los 67 y le parece que ahora es el momento idóneo para hacerlo. A continuación le paso la palabra a Soledad Ruiz en nombre de UGT Andalucía. Cuando quiera, Soledad. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer públicamente, ahora ya que estamos todos a Izquierda Unida, que nos haya invitado a UGT Andalucía a este debate. Me parece muy interesante y también quiero felicitar a las dos personas que me han precedido, porque hay, lógicamente, muchísima coincidencia. En primer lugar, por el análisis, decía una de las personas que están siguiéndonos, que es corto, pero es clarificador
muchísimo, ¿no? En este sentido, claramente ha planteado los problemas fundamentales que tenía con anterioridad a esta recomendación. El desequilibrio de ingresos y gastos y el porqué que se estaba cargando a las cuentas de la seguridad social, cuestiones que correspondían a los presupuestos generales. Llegó un momento en que se cargaba hasta todo el personal, el gasto de todo el personal y los gastos generales del Ministerio de Trabajo, es decir, que eso era una barbaridad. Llegó un momento en que fue así, esas partidas claramente denunciadas por UGT, ese desequilibrio de cargar todos los descuentos, todos los incentivos al empleo que se daba al empresariado, también en todas las políticas activas se ha cargado ahí, y por tanto, pues además todo lo que ha habido incentivo también y bajada de cotizaciones, pues ha repercutido en ese desequilibrio entre gastos e ingresos. Por otro lado, teníamos otro problema que era abordar el envejecimiento de la población, en tanto que evidentemente va a entrar un importante número de personas al sistema debido a lo que se haya venido a llamar la época del baby boom, donde hubo una tasa de natalidad bastante alta, pero también debido que al poco ingreso que ha habido por la baja dignidad y calidad en el empleo, precariedad, temporalidad, mucha rotación y por tanto poca entrada de cotización a esos elementos. Y en tercer lugar, la falta de diálogo, la ruptura, lo decía muy bien tanto Eduardo y muy especialmente con Juan, porque Comisiones Obreras, lógicamente con UGT estoy muy unido de la mano, pues es la unilateralidad efectivamente que ha habido. Es decir, no ha habido consenso en ningún momento, porque hay que recordar que después de las recomendaciones del Pacto de Toledo, nos hemos sentado sindicatos, empresarios y gobierno para concretar algunas cuestiones importantes dentro de lo que significa este pacto, para hacerlo práctico. Y esto aún, lógicamente, en esta aprobación de estas recomendaciones, posteriormente también vendrá el diálogo social. Y es curioso porque incluso antes de que se aprobara esta recomendación, ya hubo un casi cierre de un acuerdo de diálogo social que fue presionado por el Partido Popular a la patronal, y la patronal, cuando ya había dado su ok, se echó para atrás en la mesa y quedó en nada en la posibilidad de acuerdo. Por tanto, lo positivo, como se ha dicho, el consenso, el que realmente necesitemos, es una pena que necesitemos por escrito y detallado los compromisos de todos los partidos, porque hemos visto que habrá mucho papel, pero hay que desarrollarlo por leyes, porque luego viene también, aunque las leyes también se puedan derogar, pero luego vienen con los gobiernos y esos compromisos no lo tienen en cuenta. Y bueno, pues hemos visto, tanto como decía, como en la época de Zapatero y muy especialmente en la última, por la regresión que ha habido con la reforma del 2013 de Rajoy y del Partido Popular. Lo positivo realmente es sistema público de pensiones, pero algunas cuestiones, por no repetirme, que comparto tanto con Eduardo como con Juan, lo que han planteado. Algunas cosas importantes, por ejemplo, el tema de los fondos complementarios, que la gente tiene pues miedo a que esto se le dé a los bancos. Realmente estamos hablando, por lo menos cuando estamos hablando de UGT, estamos hablando claramente de fondos que ya se negocian en la mesa de negociación a través del diálogo social, y que existen empresas que ya, bueno, pues dentro de la negociación lo ponen encima de la mesa. Para nosotros esta parte es importante que también se enmarque, se siga enmarcando en ese ámbito. ¿Por qué? Porque son sin ánimo de lucro y lo que pretende es mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras cuando finalizan
de la etapa en el que han estado trabajando. Para nosotros ese enfoque para nosotros es importante en esta materia. Lógicamente, si en esta positividad hay muchas amenazas. Para empezar, la opacidad de las entidades financieras, los planes de pensiones, si se hacen planes de pensiones como se ha planteado, la capitalización o se plantea pues las posibilidades y el incentivo para que se haga privados, planes de pensiones privados, y ahí nos hemos encontrado con problemas claramente, como digo, de las entidades y también en cuanto al tratamiento que ha tenido, sobre todo la protección fiscal, porque ha sido la misma de quienes aportan grandes cantidades a las que aportan pequeños, de tal forma que se han beneficiado quien ha puesto mucho más ingresos. Esto es importante plantearlo. Por otro lado, hablando de positivo, podemos decir en materia de género, la compensación que se hace por las interrupciones de carrera que tenemos las mujeres respecto al cuidado de familiares. Esto es un tema que es importante. Sabéis que incluso hubo un intento de avance del gobierno y que lo echó para atrás la Comisión Europea, y que habrá que reformularlo de otra forma porque, lógicamente, el Tratado de la Unión permite las acciones positivas, en este caso discriminación positiva en esta materia. Hay elementos importantes, por tanto, positivo, sistema público, mejora, vuelta al IPC, a que haya dignidad en las pensiones, a que no haya recortes o que haya congelaciones, y por tanto eso se ha planteado. Hay positivos, como digo, el tema de empleo, el tema de género, plantear lo de la juventud. Creemos que también hay que abordar el tema de los becarios, hay que dignificar esa figura. El tema de la estabilidad en el empleo para nosotros es lo más importante. En este caso se aborda algunas cuestiones que estaban pues realmente siendo discriminatorias o con un tratamiento desigual que traía graves problemas a muchas personas, que es con el tema de la discapacidad. Tendemos siempre a hablar de discapacidad de una persona que nace ya con ella y que por tanto está limitada a trabajar en función de sus capacidades a ciertos trabajos específicos, pero también y que tienen muchas dificultades en finalizar esos tiempos de cotización y llegar a esos años. Por ejemplo, si estamos hablando de las personas de Down, que lógicamente no pueden llegar a esas largas carreras, pero también de la discapacidad sobrevenida, de aquellos accidentes laborales y también de enfermedades graves que incapacitan a una persona y se ven abocadas, porque sus tratamientos son largos, se ven abocadas por la propia Seguridad Social a jubilarse, a ser pensionista con una pensión prácticamente de miseria, porque lógicamente le da poco tiempo a tener las carreras que solicitan en estos momentos para tener la cotización. Las amenazas, la primera es que los gobiernos no cumplan, que no se cumpla el pacto. Esa es la mayor amenaza, y ya tenemos, desgraciadamente, tenemos con los gobiernos, con el anterior pacto, con las anteriores recomendaciones, que se llama Pacto de Toledo porque se hizo en Toledo el pacto y que se ha llegado popularmente llamándose así. Esto efectivamente se ha conseguido por una movilización sostenida en el tiempo. Quizás Juan lo sabe muy bien, no nos sacan a los sindicatos habitualmente, si no son grandes manifestaciones, pero hemos ido cada mes delante de la puerta del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cada mes hemos hecho aportaciones, movilizaciones, concentraciones en todas y cada una de las provincias. Durante años
Y ahora, afortunadamente, otros colectivos también se habían unido viendo el desastre que significaba seguir con la misma, con el mismo sistema y las amenazas respecto al sostenimiento de las pensiones. Lógicamente, ahí creemos que debemos estar atentos, seguir avanzando en ese sistema de movilización, de estar pendiente y sobre todo también para que no se desvíen de esos compromisos y sobre todo finalmente que esos compromisos no solo queden en las recomendaciones, hay que desarrollar, tener una ley específica. La UGT Andalucía apuesta claramente por una ley de defensa y garantía de las pensiones públicas, sobre todo porque hay que desarrollar el precepto constitucional y hay que desarrollarlo en cada una de la Ley General de la Seguridad Social, por supuesto, pero también se tiene que ver transversalmente en cada una de las legislaciones pertinentes. Yo me quedo aquí, que ya sé que si no me voy a alargar y podamos dar posibilidad a tener debate. Gracias. Gracias, Soledad. Con esta intervención hemos terminado una primera ronda de presentaciones desde la visión sindical. Y antes de darle paso a la siguiente ponente, os comento que de las dos preguntas que teníamos preparadas para el chat, hemos tenido problemas con una de ellas y la única que estamos transmitiendo es la segunda pregunta que teníamos preparada. ¿Cuáles son las principales amenazas para el Pacto de Toledo en los términos actuales? Aprovecho y traslado la felicitación del compañero Ramón Hernández Lucena, que nos felicita por la temática de este taller y por la información que los ponentes que hoy tenemos aquí nos están transmitiendo. Y ahora me gustaría darle paso a Carmen Mari Ruiz para que nos cuente un poco qué se está haciendo desde Izquierda Unida Córdoba en relación con la defensa de las pensiones y para que nos facilite esta información tan importante a tener en cuenta en ese debate y que además nos pueda ayudar para cualquier tipo de acción que queramos desarrollar en este ámbito. Cuando quieras, Carmen Mari. Bueno, pues muy buenas noches ya a todos y a todas. Quería comenzar mi intervención con una frase que escuché en el recordatorio, en el homenaje que se ha hecho en el 10º aniversario del fallecimiento de Marcelino Camacho, ¿no? Que, como ya han dicho mis compañeras y la compañera Soledad, resume un poco las intervenciones de todas, ¿eh? Nada se regala, todo se conquista y además luego hay que defenderlo. Esta es la posición que siempre tenemos que tener la clase trabajadora. Deciros que desde la 11 Asamblea de Izquierda Unida, que se celebró en 2016, decidimos adaptar nuestro modelo organizativo a la nueva realidad política y social. Y para ello hemos mantenido la área como herramienta de elaboración programática colectiva y participativa y a través de ella elaboramos nuestro programa y tenemos contacto con los distintos agentes sociales, sobre todo con los sindicatos y los movimientos sociales, y llevamos sus propuestas, muchísimas de ellas las recogemos en nuestro programa electoral y además creamos nuevos espacios como son las redes de activistas. Las redes de activistas son espacios de trabajo colectivo, de generación y de intervención en los conflictos. En las redes de activistas se desarrolla y se concreta nuestra capacidad de acción y de intervención. Y como recoge nuestros estatutos, tienen que ser espacios que trasciendan a Izquierda Unida. Parte de nuestra militancia lleva años participando de forma activa en las movilizaciones en plataformas, como por ejemplo han dicho Juan Puerto o Soledad, ¿no? Que plataformas que se han conformado en torno a la defensa del sistema público de pensiones. También está muy implicado en el trabajo que se realiza sindicalmente desde la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, en este caso, que por ejemplo, para el Partido Comunista es su sindicato de referencia y que posibilita que mucha gente de Izquierda Unida esté trabajando en este ámbito. Es decir, que no pretendemos con la creación de las redes de activistas crear un chiringuito nuevo, ¿no? Sino que lo que queremos hacer con esta red es llegar a
a unir el trabajo o sumar o aportar al trabajo que se están haciendo desde las plataformas o desde el ámbito sindical, que están haciendo muchos de nuestros militantes, sumar a ese trabajo a militantes que ahora mismo están inactivos, a simpatizantes y a personas que no solo comparten nuestras ideas, sino que también quieren construir valores comunes, ¿no? Es un espacio, el de la red de activistas, donde procesamos las luchas para la transformación social. En ese sentido, hay que tener claro que ya han dicho los sindicatos y Eduardo que la presión en la calle es fundamental, ¿no? Para que nuestros representantes en las instituciones puedan sacar adelante políticas de progreso. En este caso serían las recomendaciones más positivas de este acuerdo, de este Pacto de Toledo. Dentro del gobierno nosotros tenemos la correlación de fuerzas que tenemos y tenemos que empujar a nuestros compañeros y compañeras desde la calle. En Córdoba el movimiento por las pensiones está de la siguiente manera, ¿no? La movilización en Córdoba ciudad está muy consolidada en la capital gracias al esfuerzo de los sindicatos y de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba, que está integrada dentro de la COESPE, de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y esta plataforma ciudadana de Córdoba está conformada por gente que viene de la influencia de la yayoflauta, por cristianos de base, militantes de Izquierda Unida y de Podemos, por sindicalistas y por personas que no están adscritas a ningún movimiento o organización. Se reúnen todos los lunes primeros de cada mes frente al ayuntamiento de la capital para expresar allí sus reivindicaciones. En el resto de la provincia, ¿qué panorama nos encontramos? Pues el conflicto social se vive con altibajos. Ha habido intentos, por ejemplo, por parte de la plataforma de extenderse a las localidades, pero esos intentos han sido infructuosos. Si bien es verdad que los sindicatos tienen más peso en ese sentido, ¿no? Y organizaciones como la nuestra también son capaces de movilizar a determinados pueblos en los que tenemos más influencia. Pero no hemos conseguido asentarnos en las poblaciones más importantes por el número de habitantes, ¿no? En Lucena, en Puente Genil, en Baena, en Montilla, en Palma del Río, en Peñarroya, en Pozo Blanco. En un momento determinado se han generado espacios de lucha, pero no continúan en el tiempo, sino un éxito permanente. Entonces, retomando la idea de la red de activistas de Izquierda Unida, nuestro objetivo general sería el de defender y mejorar las pensiones, el sistema público de pensiones y las alternativas que lo desarrollan, ¿no? Defender tanto las actuales pensiones como su poder adquisitivo, como el poder adquisitivo de las futuras, ¿no? En lo concreto, lo que pretendemos es reforzar en Córdoba ciudad y en el resto de la provincia la participación tanto de nuestra militancia como de la sociedad civil en la plataforma ciudadana y en las movilizaciones que realicen los sindicatos para conseguir incorporar a la ciudadanía en su conjunto a esta lucha en defensa de las pensiones. Importante resaltar lo que ya han remarcado mis compañeras, ¿no? Que es fundamental la implicación de la juventud en este conflicto y su feminización. Por último, informar que estamos manteniendo reuniones telemáticas comarcales con miembros de nuestra asamblea para constituir la red de activistas provinciales en defensa de las pensiones, siempre sin olvidar la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Que la situación de la pandemia actual nos limita la movilidad y cualquier acción presencial que queramos programar. Pero la lucha debe continuar. Nada más. Muchas gracias, Carmen Mari. Ya hemos terminado la primera sesión de la primera ronda de intervenciones. Hemos recibido más felicitaciones del compañero Ramón Hernández Lucena, que nos felicita por la temática y por la información que nos están transmitiendo los ponentes. Javier Quijada también manda felicitaciones por todas las intervenciones. Le parece que son unas intervenciones claras, concisas y profundas.
nos dice que piensa que es fundamental reforzar el Instituto Nacional de la Seguridad Social y mejorar su estructura territorial. También tenemos una felicitación de Patri, que felicita especialmente a Soledad Ruiz y le da la enhorabuena a todos los ponentes por sus intervenciones. Si os parece bien, comienzo con la ronda de preguntas que nos han hecho llegar los compañeros a través del chat. La primera pregunta es de Juan Vega Sánchez, que nos dice que si podemos explicar cómo se calcula la esperanza de vida, ya que no es lo mismo un profesor que puede estar hasta cuando quiera dando clases que una camarera de pisos o un albañil o un trabajador agrícola. La segunda pregunta que tenemos es de Flor Argentina, que nos pregunta si sería bueno para el sistema que las amas de casa pudieran cotizar. La siguiente pregunta es de Antonio Zurita, que pregunta acerca de Europa. ¿Cuáles son las tendencias europeas? Y nos dice que los fondos privados se estrellaron en Chile y dieron una señal de alarma, pero ¿qué está pasando en Europa? Si os parece bien, os paso la palabra, tal y como hemos empezado en la primera ronda, así que primero le paso la palabra a Eduardo. Cuando quieras, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por darme voz y aprovecho también para felicitar al resto de ponentes, porque creo que con estas jornadas aprendemos todos, no solo los que nos están escuchando, sino también los ponentes. Así que de nuevo gracias y voy con las preguntas que se han hecho. Por mi parte, yo cómo calificaría la esperanza de vida. De hecho, en las propias clases de la universidad lo explico, ¿no? Y la esperanza de vida es simplemente una media. Entonces, bueno, la esperanza de vida hasta la pandemia del año 2020 aumentaba de forma relativamente constante. Y lo que pasa es que eso ha sido utilizado siempre como una excusa para justificar que la edad de jubilación se alargue en el tiempo, ¿no? Sin embargo, está dejando atrás pues factores como los que se hacen en la misma, que se señalan en la misma pregunta, que sería, oye, no es lo mismo cómo llega una persona a los 65 o 67 años dependiendo de su trabajo, ¿no? La obra no es lo mismo que trabajar en una oficina, por ejemplo, ¿no? Y no solo eso, sino que además se está perdiendo de vista el hecho de con qué calidad de vida llegamos a esa edad o con qué calidad de vida llegamos a la última etapa de nuestra vida, porque la esperanza de vida es un indicador, pero no nos está diciendo si los últimos años de nuestra vida estamos encamados, siendo dependientes, sufriendo una enfermedad terminal que nos impide tener una vida digna, ¿no? Y para eso existe un indicador que elabora, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, que se llama años de vida saludable, que a mí me parece mucho más representativo porque te está calculando el número de años que se espera que uno vaya a vivir sin sufrir enfermedades importantes que le incapaciten para tener una vida digna. Y cuando vemos la evolución de ese indicador, que está publicado, que lo podéis ver, vemos que lejos de subir, durante los últimos años ha estado bajando. Es decir, que no es solo que es cierto que vivimos de media más años, pero los vivimos con peor calidad de vida porque hemos sufrido una enfermedad que nos incapacita, Alzheimer, algún cáncer, algún accidente que nos impida movernos, y eso es importantísimo porque si nos retrasan la edad de jubilación, ¿no?, hasta los 67 años o más allá, lo que están haciendo es quitarnos precisamente los mejores años de la última etapa de nuestra vida, lo cual es una crueldad también en términos sociales y humanos, no solo económicos, ¿no? Luego, el tema de las amas de casa, que entiendo que se está hablando básicamente de los trabajos de cuidado, yo creo que la mejor forma de darle un amparo legal y una protección social a ese tipo de trabajo sería llevándolo desde la esfera individual hacia lo público, siempre que fuera posible. Es decir, pues, de cuidado de niños y niñas que se haga la mayor parte, siempre que sea posible, en escuelas infantiles donde va a haber profesionales que van a cotizar por ello, van a recibir una remuneración, un salario, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con una persona que tenga que cuidar a un adulto dependiente, ¿no?, que no corresponda solo al familiar que le ha tocado ese familiar enfermo y dependiente, sino que sea algo que desde parte de la sociedad
dediquemos responsabilizarnos de ellos, de esos enfermos, no solo al familiar que le haya tocado, entre comillas, ¿no? Y de esa forma logramos que en espacios públicos, además ganando en economías de escala, con mucha mayor productividad, saliendo mucho más rentable, mucho más barato, logramos que haya profesionales sanitarios dedicados a los cuidados y logrando tener, pues, esos salarios y remuneración y cotizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que se está haciendo en Europa? Yo comentaba al principio en mi intervención que la tónica general es avanzar hacia un sistema de capitalización, aunque sea de forma velada, porque es verdad que es tan fuerte los colectivos que defienden el sistema público de pensiones también en otros países, que impide que eso se pueda hacer de la noche a la mañana, y entonces la forma sutil de hacerlo es siempre de la misma forma, ¿no? Es recortar en el sistema público de pensiones, aumentar la edad de jubilación y dejar el número rojo en la seguridad social de cada uno de los países para decir, oye, veis, esto no es sostenible, y poder así recortar, ¿no? Con más soltura y con más apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el resto de Europa? Pues precisamente que se avanza hacia ese camino, hacia los planes de pensiones, ya sea desde una forma directa, que sería bonificaciones fiscales a la gente que contrate planes de pensiones. Por cierto, esto en nuestro país también ocurrió hace tiempo, ahora se está dando, en los planes de pensiones individuales un poco se va a dar la vuelta con los presupuestos generales de 2021, pero no con los de empresas, por ejemplo, ¿no? Lo que es también una forma de hacer que el sistema público de pensiones no sea como siempre ha sido, sino que cambie y se oriente hacia la rentabilidad financiera, que las pensiones no solo se midan en términos de criterios legales, sino que se miden en criterios financieros, diciendo, oye, a ver cómo le ha ido a esta inversión privada, pues si le ha salido muy bien, habrá un complemento de pensión bastante bueno, pero si le ha ido mal es que incluso puedes perder dinero, ¿no? Con lo cual es algo también muy delicado, de lo que yo no soy partidario, aunque entiendo que esto no es tan pernicioso como los sistemas privados de pensiones como los que se viven en Chile, donde apenas hay espacio público, pero bueno, esa sería mi respuesta así, grosso modo, de las preguntas que se han hecho. Gracias, Eduardo. Le paso la palabra a Juan. Cuando quiera, Juan. Sí, vamos a ver algunas cuestiones. Primera cuestión. Conviene que tengamos en cuenta una cosa. Vamos a ver, el tema de las pensiones no es algo que solamente afecta a los pensionistas. Hay que tener en cuenta que la pensión es el resultado de un pacto intergeneracional. Es una manifestación de solidaridad. O sea, cuando nosotros en el sindicato trabajamos en el fondo de pensiones, en el tema de pensiones, lo que estamos trabajando en la negociación de un convenio. ¿Por qué? Porque la introducción en el convenio de elementos que favorezcan la estabilidad en el empleo es algo que a la larga va a influir en el tema de pensiones. Mejorar los salarios en los convenios va a la larga a influir en el tema de pensiones. Pero entonces conviene que eso lo dejemos claro. Segunda cuestión, vamos a ver, con el tema de la edad. Vamos a ver, hay una cosa que conviene que tengamos en cuenta. La reforma de las pensiones del año 2011 se hizo en un momento muy complicado de la situación de este país. O sea, España estaba al borde del rescate, y aquí hubo una huelga general el 29 de septiembre de 2010. Y yo estoy seguro que si no hubiese habido una huelga general, esa reforma de las pensiones hubiese sido peor. Entonces, en ese sentido, con el tema de la edad, vamos a ver. Situémonos en que esa reforma de 2011 trajo una jubilación flexible. Tenemos una jubilación parcial que crea empleo. Una jubilación parcial que crea empleo. Tenemos una jubilación anticipada como derecho voluntario del trabajador o trabajadora. Tenemos una jubilación a los 65 años para aquellos trabajadores o trabajadoras que acrediten unas determinadas condiciones de cotización. Tenemos una jubilación que se puede ir entre los 65 y los 67 dentro del plazo que se estableció, y tenemos una jubilación demorada. O sea, planteemos la situación desde esta perspectiva. Por otro lado, las estadísticas que nos da la Seguridad Social corresponden. O sea, ojo con esto. O sea, hay que hacer una evolución de cómo está el tema este, ¿no? Segunda cuestión. Vamos a ver, lo del tema del aumento de los años para el cálculo de la base reguladora. Aquí ya hubo el paso de los 8 a los 15 años. Ese paso se produjo entre el 98 y 2005.
Vamos a ver, de igual manera que se está produciendo ahora. ¿Qué impacto tiene eso? Depende de los salarios. Vamos a ver, si los salarios han estado con subida acomodada a la inflación, la influencia es escasa. En aquellos salarios que han tenido subida por encima de la inflación, sí que tiene una influencia, porque las bases de cotización no cogen esa actualización. Y un tercer colectivo, personas que han visto devaluado su salario, la ampliación de la base es claramente favorable. O sea, entonces, convendría, en cuanto a la globalidad del sistema, bueno, en cuanto a la globalidad del sistema, si tomamos en cuenta cómo ha evolucionado la cuantía de la pensión de jubilación de 2013, que empezó a cogerse con 16 años, hasta 2020, que va con 23, la pensión de jubilación pasó de 969,89 euros en 2013 a 1.144,61. O sea, que en el conjunto del sistema parece ser que se ha mantenido una equidad. Otra cuestión, vamos a ver, esto sí es un tema que puede afectar de lleno más a los pensionistas. Tenemos que hablar también de los copagos farmacéuticos. Oiga usted, que esto es un problema que nos afecta. Aquí se produjo una descatalogación de una serie de medicamentos que eran consumidos mayoritariamente por mayores y que han supuesto el que cuantías importantes de la pensión se detienen al pago de esa cuestión. Y el tema de dependencia. Recientemente salieron los datos de cómo decenas de miles de personas mueren esperando una resolución o teniendo una resolución esperando el reconocimiento. O sea, no solamente estamos hablando de pensiones, estamos hablando también de copagos farmacéuticos y también hablamos de derechos, de cómo ejecutar el tema de dependencia. Porque digo una cosa, el tema de la dependencia vino como consecuencia del Pacto de Toledo, acuerdo de 2011, que luego se tradujeron en ley durante el gobierno de Zapatero. ¿No? Pero conviene que tengamos esto en cuenta, ¿no? En cuanto al tema de cómo está Europa, vamos a ver, efectivamente, como ha dicho el profesor Eduardo Garzón, Europa, el tema de los seguros, o sea, de los planes de empleo y seguros privados está mucho más extendido. De hecho, una de las fortalezas que tiene el sistema de pensiones es la gran aportación que le viene del sector público. No sé exactamente qué impacto va a tener. Esto es algo que habrá que ver más detenidamente, porque esto simplemente se ha planteado como una recomendación. Habrá que ver luego cómo se concreta en medida. En cualquier caso, el hecho de que estén sometidos al ámbito de la negociación colectiva, hombre, a mí ya, por lo menos, me quita una parte de resquemor. Manteniendo que es un tema que, hombre, que como se suele decir, produce apoyo, ¿no? Pero no olvidemos una cosa, no soy taurino, pero voy a poner un ejemplo. De ser los expertos que hasta el rabo todo es todo. Las prestaciones complementarias están reconocidas en la Constitución. O sea, el artículo 41 de la Constitución lo establece muy claramente. Las prestaciones complementarias serán libres. En fin, sobre ese particular, tiempo habrá para ver cómo se concreta esto en medida y ya veremos a ver en el ámbito de la negociación cómo esto se resuelve. Muchas gracias. Bien, entonces me toca a mí, ¿no? Cristina. Gracias, Soledad. Tienes la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, tratando de no repetir, porque hay lógicamente argumentos que comparto. El tema del cálculo de la esperanza de vida, y luego en realidad se ha planteado el tema de la esperanza de vida prácticamente pensando en cuántos años tenemos que cotizar, ¿no? Y cuál es realmente pues he hecho una referencia a los problemas que hay con las diferencias
dependiendo de las profesiones que tenemos. Y yo me quiero quedar ahí, más que en el cálculo de cómo se hace la esperanza de vida. Realmente lo que sí hemos planteado desde las organizaciones sindicales, en este caso estoy hablando lógicamente por UGT, es que no podemos hacer una tabla rasa para todo el mundo respecto a la edad de jubilación, cuando bueno, pues todas las personas que trabajan en la construcción, que no son de oficina y están en la obra, camareras de piso, no es lo mismo que ser un profesor, un juez, trabajar en unos profesionales de la medicina. No es lo mismo. Como no es lo mismo, creemos que se debe de modular también las profesiones que son pues peligrosas, más bueno, pues deterioran más la salud, en cuanto que son más, contienen más penosidad y bueno, ya sabemos que eso están además identificadas normalmente porque además tienen un complemento precisamente por la penosidad. Es decir, que nosotros abogamos porque evidentemente hay posibilidad respecto a que ha mejorado la salud de las personas y cada vez llegamos a una edad más tardía con mejor salud, por lo menos con la capacidad intelectual para desarrollar ciertos tipos de trabajo. Y entonces creemos que voluntariamente, quien así lo quiera, pues lógicamente pueda seguir desarrollando dentro de sus capacidades nuevas, en ese caso, que cuando era joven, pues la posibilidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Eso no tenemos en ese caso ningún problema. Pero quería introducir un elemento importante que tiene que ver con la dependencia, por cierto, porque cuando hablamos de dependencia la ley llevaba apellido porque hablaba de algo muy importante, que es el envejecimiento activo. Y el envejecimiento activo, lamentablemente, pues los gobiernos, por falta de presupuestos, también porque por el propio populismo, pues bueno, se han centrado fundamentalmente en dar algo que para nosotros es importante en el sentido de mejora de la actividad física, como puede ser la gimnasia, los bailes, los cursos para seguir continuando con memoria, para la actividad de memoria. Para nosotros es importante, pero lo que es realmente importante es llegar a una condición de vida, a una vida saludable. Y por tanto creemos que antes se tiene que ir, esto se está haciendo en Europa, ya teniendo en cuenta en las empresas para que se vaya a una jubilación, ya teniendo en cuenta que desde los 55 años que debemos ir a una vida mucho más saludable y por tanto tengamos capacidad de realmente, bueno, de disfrutar, si cabe la palabra, de disfrutar cuando finalicemos con todas las capacidades y plenamente sano. Yo creo que esto es importante. El tema del envejecimiento activo, sacarlo del populismo y hacer una política específica, como digo, con indicadores. La UGT está participando además en un proyecto europeo, que el núcleo está en Reino Unido, y en este sentido estamos trabajando para ver cómo funcionaría el envejecimiento activo, empezando cuando estamos todavía activos trabajando en esta materia. Respecto a las amas de casa ya se hizo estudio de su contribución al Producto Interior Bruto y era tan brutal que se veía como un Estado incapaz de pagar las pensiones de esas personas que trabajan dentro del hogar, haciendo una labor tan importante que si esa labor no se hiciese, realmente tendríamos, si no se hiciese nada y no se remunerara vía profesión, vía empleo, tendríamos realmente un problema, porque en la labor que desarrolla en este caso mayoritariamente hay hombres, pero muy mayoritariamente son mujeres,
que son las cuidadoras, no solo de los dependientes, sino también de los independientes de la casa. Y en este caso, lógicamente, estamos hablando de un ingente número de tareas que tiene su precio en el mercado de trabajo y no se reconoce siquiera esa posibilidad. De tal forma que es una cuestión a tener en cuenta. Estuvo un estudio, creo recordar, en el 96 de la Universidad de Lovaina, donde hablaba, a petición encargado por la Unión Europea, de la individualización de los derechos, de tal forma que una persona pudiera tener un derecho a una pensión y independientemente de lo que no hubiese cotizado. Bueno, por ahí va el tema, aunque de una forma muy parcial y muy sesgada, la filosofía de tener un ingreso mínimo vital también, pero no tiene nada que ver con la compensación del trabajo de las amas de casa. Eso es una asignatura pendiente que realmente no se ha sabido abordar porque realmente hay una contribución tan importante al PIB que no, como digo, presupuestariamente, si lo mercantilizáramos, tendríamos quién paga, y luego le implicaría a ella un gasto a esa persona, un gasto también de su cotización, y en este caso no hay empleador que también compense ese incremento. Como digo, hay muchos estudios, siempre está encima de la mesa y lamentablemente no llegamos nunca a buscar soluciones sobre esa materia. Y en tercer lugar, el tema de la Unión Europea. Muy bien, se ha dicho, si es que esto se está avanzando en estos momentos mayoritariamente con gobiernos liberales y de derecha, pues se avanza claramente al negocio y a la capitalización de los planes de pensiones, al negocio donde las legislaciones no permite, o la legislación actual, por ejemplo, no permite garantizar la rentabilidad porque estos planes cotizan en bolsa. Y cuando hemos pasado por crisis se ha perdido mucho dinero. Por tanto, nadie nos garantiza que nuestras aportaciones, si yo la hago en una cuenta de ahorro, realmente lo que hago es capitalizarlo y luego retirarlo cuando lo necesite al final de mi vida laboral. Pero si especulo con ella, resulta que no es una compensación, no es un complemento a mi pensión, sino me puedo encontrar que el complemento ni siquiera existe. Creo que ahí claramente hay que meter la cuchara para que haya una regulación clara que dé garantías, en nuestra opinión, en opinión de la UGT Andalucía, que dé garantías a cómo debe funcionar los planes de pensiones. Hablo de los privados, independientemente de los de los complementos que hay en la negociación colectiva, que mayoritariamente vienen a complementarlo hasta la muerte, hasta el fallecimiento de la persona que estaba cobrando ese complemento. En algunos casos son menguantes los complementos y en otros casos pues se mantienen durante toda su vida actual. Depende, hay una cartera enorme de diferencia. Quería aquí solo un comentario más sobre las prejubilaciones, sobre todo porque esto sí que es indignante. En este país y en toda Europa, lo planteo aquí como en toda Europa, se permite prejubilaciones justo en las grandes empresas que cotizan en bolsa y tienen grandes beneficios. Y luego pagamos todos, el resto, los que seguimos trabajando, la ganancia de las grandes empresas. Por poner un ejemplo, las fusiones de los bancos y los grandes despidos que va a haber. Va a haber, en primer lugar, seguro, como ha habido en otros, una negociación hacia la prejubilación en unas condiciones que en principio pueda ser ventajosa, pero si no se reforma profundamente el sistema actual de pensiones, cuando esa persona finalice
su prestación por desempleo y llegue a los subsidios que cotizan, pero cotizan por la mínima, hay una merma después en su cuantía de la seguridad social. Hay que tener en cuenta algunos factores que creo que es importante a tener en cuenta. Nosotros preferimos, lógicamente, que sean pactadas para que no haya el menor número de personas despedidas, pero evidentemente aquí sí que deben las empresas hacer grandes aportaciones para compensar esa pérdida, porque lo que hacen es empresas como los bancos que tienen grandes beneficios, ahora van a echar gente a la calle de una forma importante además, y se van a ver beneficiados con el sistema de prejubilaciones, que realmente fue concebido lógicamente para que en tiempos de crisis, en un tiempo en el que pudiera ayudar a la posibilidad de que esas personas pudieran en una finalización, en una etapa a partir de 55 años de finalización de su vida, pudieran tener la posibilidad de tener una pensión juntando, por decirlo de forma simple, años de cotización. Creo que es otro de los elementos que tendríamos que abordar y que la Unión Europea casi no se atreve a plantear nada más que estudios y algunas cuestiones sobre prejubilaciones que a través de la negociación de los sindicatos en los comités de empresas europeos y del Comité Económico y Social Europeo es una propuesta que estamos haciendo los sindicatos para que las prejubilaciones haya una regulación básica en toda la Unión Europea donde dé garantías que pueda hacerse cuando haya etapas de crisis, pero que haya garantía específica de manera que la persona que se prejubila tenga esa garantía y además pueda tener una pensión digna acorde con el país en el que viva. Nada más. Gracias, Soledad. Es verdad que estamos hablando de un tema muy actual y muy interesante, pero desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo. Así que voy a leer los últimos comentarios que hemos recibido a través del chat. Tenemos un comentario de Raquel Arran que nos dice que sin un plan de reactivación de la economía orientada a la población joven, activa y cualificada que emigra al extranjero, ¿cómo será posible evitar la capitalización de las pensiones? Tenemos un comentario también de Félix Lambert que piensa que es ahora el momento de movilizarse para facilitar las negociaciones. Y tenemos un comentario de Praxedes Pérez Vargas, que dice que maravillosamente explicado cómo se defienden las pensiones desde el movimiento ciudadano. Enhorabuena, Carmen Mari. Para ir finalizando, le paso la palabra a Carmen Bani para que muy brevemente nos haga un último comentario. Pues nada, yo no me había preparado ningún último comentario, simplemente de verdad, cedo mi tiempo a las magníficas intervenciones que estamos escuchando porque estoy aprendiendo muchísimo tanto de Soledad como de Juan como de Eduardo. Sí, con respecto al tema de la amas de casa, que él no da una solución a su capacidad para ser pensionista en el futuro, lo que provoca también es un fraude, porque, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, lo que hacen la mayoría de las amas de casa es que a lo mejor en el futuro no va a haber tantas amas de casa, porque la realidad es que al final, con la precariedad laboral que hay, tenemos que trabajar tanto las mujeres como los hombres. Otra cosa es a ver si vamos a conseguir los años de cotización, los de mi generación y futura, pero las amas de casa actuales, por ejemplo, en la comarca Campiña Sur donde yo vivo, la mayoría, las pensiones las han obtenido pues pagando en el campo lo que ellas llaman de toda la vida y la cotización, pero sin trabajar. Entonces, eso al final es un fraude que se está manteniendo conocido por todo el sistema y que de alguna manera tenemos que solucionar, ¿no? Y está bien el tema de que desde lo público se atiendan a los cuidados, que no formen solo, o sea, que no sean solo las mujeres las que asuman esa realidad, pero también es verdad que habría que darle salida a las mujeres de una cierta generación que no han tenido la posibilidad de trabajar.
sino de hacerse solo cargo de los cuidados. Y luego con respecto al tema de cómo se ven las pensiones desde la Unión Europea, deciros que desde Izquierda Unida estamos totalmente en contra del producto paneuropeo de pensiones personales, porque entendemos que es lo que dice Eduardo, que eso lleva a la capitalización y al final, en muchas ocasiones, como ha dicho Soledad, los ahorradores pierden ingresos, porque como eso es pura especulación, pues al final estamos en detrimento incluso de los propios ciudadanos que están poniendo ahí su ilusión para el día de mañana tener una jubilación digna, ¿no? Y poco más que añadir, nada, que charlas como las de hoy me hacen confirmar que es necesario tener reuniones como esta y darlas a difundir y a conocer. Muchas gracias, Carmen Mari. Para ir terminando, vamos a dar las respuestas a la pregunta que hemos hecho en la aplicación Mentimeter. Os recuerdo cuál era la pregunta. ¿Cuáles son las principales amenazas para el Pacto de Toledo en los términos actuales? A los que habéis respondido que las principales amenazas son las políticas neoliberales, la privatización, los bancos, el empleo sumergido, la sensibilización ciudadana, los gobiernos de derecha, la extrema derecha, el paro juvenil, la falta de consenso, que solo sean recomendaciones y no se cumplan. Fundamentalmente, esas han sido vuestras respuestas. Poco más tenemos que añadir. Vamos a ir finalizando esta sección de debate. Gracias a todas y a todos por participar y por aportar ideas, preguntas y reflexiones. Gracias a Eduardo, gracias a Juan, gracias a Soledad y gracias a Carmen Mari por compartir con nosotros vuestros conocimientos y por ponernos un poco al día sobre un tema tan actual. Gracias a Antonio Zurita, que está coordinando este ciclo tan interesante de debate sobre la Agenda 2030. Y gracias también a Irene Contreras y a Rafa Mellado, que son los encargados de comunicación y que están entre bambalinas ayudando a que todo salga bien. Os recordamos que el próximo jueves tendremos otra sección, la tercera, en la que se abordará Agenda 2030 y solidaridad hacia adentro, que nadie se quede detrás. Os animo a participar y os recuerdo que cualquiera de vosotros pueden grabarse, mandar un vídeo con una pregunta de unos 30 segundos a cualquier miembro de la Directiva Provincial de Córdoba, ya sea a Pedro, a Sebastián, a Carmen Mari, y ellos se lo harán llegar a los coordinadores del próximo debate. Mucha salud, cuidaros mucho, espero veros el próximo jueves y ánimo y salud y república. Salud, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a vosotros. Un placer.